La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos en De la A a la Z, Puebla en Casa. Este programa de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, transmitiendo a través de C Televisión, canal 26.1 en señal digital y 126 en señal de cable. También a través de CET Radio nos estamos enlazando con la Red Estatal de Radiodifusoras. Un abrazo cariñoso a todo el interior del estado que está siguiendo este programa. Por otro lado, vía Facebook Live en la Secretaría de Educación pueden seguir este programa en www.cep.puebla.gov.mx. Y antes de iniciar este programa, quiero saludar a mi compañera Alejandra Varela García. Ella es intérprete en lenguas de señas mexicanas que nos va a estar acompañando durante el programa. Por otro lado, le comento que la Secretaría de Educación pone a su disposición 2 líneas telefónicas por si tiene alguna situación no resuelta, tiene alguna duda, algo que quiera aclarar o preguntar. Bueno, pues los teléfonos son 22 22 29 38 20 y 22 22 29 38 25, con un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Es importante que conserve estos números telefónicos en caso de que tenga alguna situación importante. Y por otro lado, bueno, pues habiendo dicho esto, vamos a realizar este pacto comunitario de manera responsable. Hay que actuar de manera inmediata, conociendo lo que debemos hacer, por supuesto, lavarnos las manos de manera frecuente. También vamos a desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común. Vamos a mantener nuestra sana distancia de 1.5 a 2 metros. Vamos a evitar tocarnos la cara. Y también vamos a utilizar cubreboca al salir de casa si es que requerimos salir. Bueno, pues es importante hacerlo de manera responsable, nunca tocarlo de la parte de enfrente. Si el cubreboca es desechable, llegamos, lo tiramos al bote de la basura, y si es de tela, hay que lavarlo muy bien con agua y con jabón. Ahí está este pacto comunitario, hay que hacerlo de manera responsable. Si me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Bien, y bueno, pues fíjense que hay buenas noticias para nuestro estado, y es que el próximo año se va a llevar a cabo, porque Puebla es sede del Congreso Mexicano de Investigación Educativa. Esto es una muy buena noticia, y el estado de Puebla fue elegido como sede del Encuentro Nacional de Especialistas Educativos y Estudiantes de Posgrado, que tiene como objetivo promover la investigación con altos estándares de calidad. En Puebla se realiza mucha investigación educativa, y por ello se va a contar con la participación de más de 3,500 investigadores y estudiantes de posgrado de toda la República Mexicana. ¿Y por qué se elige Puebla? ¿Por qué esta situación? Bueno, pues se elige gracias al proyecto educativo que construye el gobierno del estado y que se basa en la educación educativa. También por el fortalecimiento de las estrategias para cumplir con el derecho a la educación basada en las 4A, que ya nos ha comentado en varias ocasiones el secretario de Educación, el licenciado Melitón Lozano. Y bueno, fíjense que vamos a hablar de este tema justamente. En toda la semana hemos hablado de las diferentes investigaciones que se han hecho, y en esta ocasión vamos a hablar de una tesis muy importante que tengo en mis manos. De esto se va a tratar el programa, y queremos, por supuesto, felicitar, reconocer y valorar el trabajo de la maestra y de la doctora María del Coral Morales Espinosa, directora de Planeación y Servicio Profesional Docente, quien nos acompaña esta mañana y dedicó muy buena parte de su vida a realizar esta investigación, esta tesis que fue premiada en el bienio 2012. Maestra Coral, ¿cómo está? Buen día. Gaby, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañe, sobre todo porque hablando en temas de investigación, de conocer, de resaltar, de saber qué resultados se obtuvieron, hablaremos de este libro, de esta tesis suya, Educación Indígena y Resiliencia, el caso de los egresados de la telesecundaria de Tetzixilin,
Así es. Y en realidad es un gusto tenerla, maestra. Muchas gracias, Gaby. Igualmente. ¿Cómo es el proceso de una investigación? Empecemos por el principio. Por ahí empezamos. Muy bien. Bueno, mira, es justo decir que hay que tener en cuenta que el proceso de investigación surge a partir de tratar de resolver un problema, ¿sí? Puede ser un problema o puede ser un fenómeno, un suceso, un proceso que queremos describir, ¿sí? La investigación pues es científica, precisamente porque tiene como bases los marcos teóricos, el interés por resolver un problema. ¿Qué pasa con la investigación educativa? Bueno, pues es aquella, ¿verdad?, que se lleva a cabo en el ámbito precisamente de la escuela, en el ámbito educativo, y que es el maestro o la maestra la que detecta una problemática o alguna situación que afecta el contexto socioeducativo de la escuela y, por tanto, el proceso de los alumnos. Muy bien, una vez que el maestro o la maestra detecta el problema o quiere describir una situación, desde ese momento el maestro tiene que ser consciente que se convierte también en investigador. Uh-huh. Todos los maestros y las maestras somos investigadores y hacemos investigación todo el tiempo, pero a veces no somos conscientes de ello. ¿Qué hecho puede ser el observado? Voy a poner un ejemplo que es precisamente el que refieres del libro que se llevó, la investigación se llevó a cabo en la escuela telesecundaria Tetzicilin. ¿Por qué fue el interés de la investigación? ¿Qué fue lo que observamos? Bueno, número uno, en un pueblo que se llama San Miguel Tzinacapan, en el municipio de Cuetzalan, nos dimos cuenta que Tzinacapan es la junta auxiliar que tiene más cantidad de profesionistas en el municipio. Entonces, eso ya es algo así como, ¿por qué? ¿Verdad? Sí. Otro hecho que detectamos es que la mayoría de esos profesionistas del mismo pueblo tenían algo en común. Todos ellos habían cursado su educación secundaria en la telesecundaria Tetzicilin. Había otros que lo hicieron en secundarias de Cuetzalan, sin embargo, los que son profesionistas, la gran mayoría, estudiaron en la escuela telesecundaria Tetzicilin. Otro hecho, esos egresados tienen proyectos de vida exitosos. Otro dato. Y el último dato es que precisamente los maestros de esa escuela telesecundaria lograron consolidar a lo largo de varios años una propuesta educativa de intervención pedagógica unida a la telesecundaria. Así es. ¿Y cómo vivieron la experiencia escolar estos jóvenes que participaron en esta investigación? Bueno, toda investigación parte de establecer una hipótesis o de establecer preguntas de investigación. Para el caso que nos ocupa de esta investigación, nosotros establecimos una gran pregunta general, que es precisamente ¿cuáles son esos factores personales, familiares y educativos que incentivaron el logro de proyectos de vida exitosos en los egresados de esa telesecundaria, ¿sí? Esa fue la gran pregunta de investigación. Y de allí se desprendieron otras muchas. Hoy solamente voy a hablar de dos. Sí. Otra pregunta de investigación fue ¿qué elementos de la cultura escolar resultaron adversos para el pleno desarrollo de las aptitudes para el aprendizaje y la formación personal de esos alumnos? ¿En qué grado podrían incidir en la depreciación de su cultura? Porque son alumnos indígenas. Y otra pregunta, la tercera pregunta de la que voy a hablar es ¿qué factores precisamente de la vida escolar favorecieron en esos jóvenes indígenas la motivación para elegir y consolidar
su proyecto de vida, ¿sí? Entonces, así se empieza una investigación, estableciendo las preguntas. Bueno, después de eso, se tiene que ver los sujetos que van a participar en la investigación. Uh-huh. En este caso, bueno, pues yo tuve la fortuna de trabajar en esa escuela durante 27 años y tenía un panorama de esa escuela pues desde su fundación. Así es que lo primero fue tomar en cuenta a todas las generaciones, desde el 1982, que fue la primera generación, hasta el 2004. Después establecer que el tipo de investigación tenía que ser cualitativa, o sea, no encuestas, no, cualitativa, escuchar a los sujetos de la investigación, que hice conforme 8 grupos focales, le llamamos, grupos de enfoque. Se conjuntaron egresados y con ellos yo me sentaba a platicar previo unas preguntas para explorar lo que yo quería saber. En total fueron 31 miembros que conformaron esos 8 grupos de enfoque y 4 entrevistas en profundidad. Es decir, cuando me surgían dudas, seleccioné a otros 4 egresados para profundizar más. Y por último, lo que hicimos fue triangular. Uh-huh. Lo que los alumnos me dijeron, los egresados, me dijeron, contrastarlos con una teoría y por último, uno como investigador, hacer la interpretación. Así fue la metodología ocupada. Así es. Y bueno, ¿qué elementos de la cultura escolar resultaron adversos? Siempre hay situaciones, siempre hay factores que, bueno, se van encontrando a lo largo de una investigación, no todo puede ser color rosa. ¿Cuáles fueron estos elementos? Muy bien. Mira, esta pregunta es muy, muy importante. La primera cuestión que yo encontré en esas pláticas, en esos diálogos con los egresados, es, por un lado, que los recuerdos más satisfactorios y de bienestar en la escuela los tuvieron en Tetzicilin. Y la demás vivencia escolar en las demás instituciones fue adversa. Es decir, vivieron la escuela con su diferencia cultural a cuestas, como una carga que les pesaba demasiado. ¿Qué es lo que encontramos? Por un lado, la población indígena, que tiene una identidad sociocultural específica, pero al mismo tiempo diferente de la mayoría de la población. En una escuela, su referencia era que se les etiquetaba por sus marcadores étnicos, es decir, por su lengua o por su vestido y por su pobreza. En ese sentido, la etnicidad y la pobreza significaron un elemento adverso. Otro elemento adverso es que la mayoría de jóvenes indígenas realizan trabajo infantil. Sí. En el municipio de Cuetzalan, en otros tiempos, que es un municipio cafetalero, los niños saliendo de la escuela iban a cortar café y las niñas pues se incorporaban a las labores del hogar, ¿sí? A echar la tortilla, a desgranar el maíz, etcétera. Es decir, se realizaba un doble esfuerzo. Claro, el estudio y el trabajo. Así es, Gaby. ¿Qué lograba o qué sentían estos chicos? Pues sentían una sensación de impotencia porque los maestros no los comprendían y exigían las tareas, de indefensión, porque los argumentos que ellos presentaban muchas veces no eran válidos, y por otro, la situación económica que vivían les limitaba su acceso pleno a la escuela. Tenemos como algunas, es decir, lo económico sí determinaba su éxito escolar. Si te escogen para salir en un bailable, tenías que costear tu traje para la danza sí, que ibas a hacer, la participación, y si no lo hacías, bueno, pues eso mermaba un poco la calificación, o un mucho en algunos casos.
Eso es lo primero que encontramos, Gaby, que su condición étnica fue un elemento adverso en la escuela. Así es. Y bueno, ¿qué factores favorecieron la motivación de estos jóvenes? Porque sí existía la adversidad. Exacto. Pero también hay factores que motivan, claro, que pueden hacer salir adelante y sobre todo que los jóvenes puedan resaltar. Siempre hay algo positivo, maestra. Así es, Gaby. Mira, una vez que nosotros, la gran mayoría de jóvenes entrevistados, hacían referencia a la adversidad que vivieron en las otras escuelas, nosotros pusimos ya el foco en Tetzizilin. A ver, entonces nosotros decíamos, aquí en esta escuela, en Tetzizilin, ¿qué factores de su vida escolar los motivaron para elegir sus proyectos de vida? Sí, bueno, pues encontramos los siguientes elementos. Uno, que esta escuela y sus maestros centraban la importancia de la labor educativa en las fortalezas de los chicos y no en sus limitaciones, ¿sí? Entonces, en esta escuela todos los niños pueden, todos los alumnos son capaces y se motivaba la fortaleza más que la limitación, el obstáculo. Más que las cosas contrarias. Exactamente. Se fortalecía el cómo podían hacer las cosas. Así es, el énfasis estaba en el tú puedes. Esa fue la primera cuestión. La segunda cuestión es siempre el transmitir el optimismo a estos chicos para que visualizaran un futuro mejor, claro, que el que estaban viviendo. Entonces, en esta escuela, el optimismo siempre era el detonador de todas las acciones educativas. Y una tercera cuestión es esta relación intercultural, pedagógica y afectiva que establecían con todos los maestros. O sea, a eso referían ellos sus vivencias en la escuela telesecundaria Tetzizilin. Claro, y sobre todo esas vivencias, maestra, que decía, con ese contacto, con ese convivir con estos jóvenes, así se hacía esta interacción pedagógica y afectiva, no solamente del estudio, también era conocer la situación de cada alumno, entender el contexto, y bueno, pues yo creo que en ese sentido se puede avanzar de mejor manera. ¿Qué tiene de especial esta escuela para haber motivado a sus alumnos? ¿Qué tiene de especial, maestra? Muy bien. Mira, esta escuela es una telesecundaria, como hay muchas en el estado de Puebla e inclusive en la República. ¿Qué tiene de especial? Que los maestros que trabajábamos ahí vivíamos también en el pueblo, es decir, nos habíamos apropiado también de la cultura, habíamos establecido una relación intercultural con el pueblo y aprovechando la gran flexibilidad que tiene el currículum, lo que hicimos fue proponer acciones escolares que tenían que ver con enseñanza de habilidades para la vida, y trabajamos por proyectos escolares, trabajar en comunidad, y entonces hacíamos trabajo en comunidades de práctica, y la tercera cuestión es motivar el uso de la lengua para que los jóvenes no solamente hablaran la lengua, sino la escribieran y pensaran en su propia lengua. Eso nos dio los siguientes hallazgos, ¿no? En esta escuela, lo importante es el gran valor que se le otorgan a los aprendizajes para la vida. En ese sentido, esta telesecundaria promueve 12 talleres de oficios y de artes. Y las chicas, por ejemplo, aprenden desde a bordar, hacer telar de cintura, hay recreación artesanal, hay arte local usando bambú, es decir, sí se estudia, pero también se da la otra opción de decir, si tú durante tu vida no vas a poder visualizar la universidad, porque no vas a poder tener acceso a ella por la limitación económica o por cualquier otro factor,
tú tienes con qué salir adelante. Otra cosa que se encontró es que a los jóvenes lo que les gustaba era convivir con los maestros dentro de la escuela, pero que también la gente de la comunidad estuviera dentro de la escuela. Uh-huh. Las comunidades de práctica que tenemos en la escuela y que hasta hoy en día se efectúan, son coordinadas no por los maestros, sino son coordinadas por gente de la comunidad. Es decir, está doña Celina enseñando el telar de cintura, don Lucio enseñando la recreación artesanal. Es decir, hay una dinámica red de agentes comunitarios y de exalumnos que participan activamente en la vida escolar. Es decir, la escuela, dentro de la escuela está también la comunidad. Y por último, pesa muchísimo y tiene un gran valor el que en la escuela la lengua indígena, así como las manifestaciones culturales que perduran y se conservan en la escuela, se promueven también, ¿no? Es decir, y eso arroja como resultado el que los chicos no deprecien su cultura. No, al contrario, se enorgullecen. Exactamente. Entonces, son 4 factores que se encontraron que la escuela motivaba precisamente por tener una propuesta de intervención pedagógica diferente. Claro, pero que siempre se enorgullecían de sus raíces y por supuesto que hay que estarlo. Maestra, estamos hablando de proyectos de vida. ¿Cuáles son estos proyectos? Queremos conocerlos. Así es. Mira, digamos que todos aspiramos, o la gran mayoría aspiramos, a tener un proyecto de vida que tenga que ser como profesionista, es decir, tener una carrera, tener una licenciatura. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Bueno, que sí, que San Miguel Sinacapan es la junta auxiliar que tiene más cantidad de profesionistas, pero también tiene una gran cantidad de jóvenes o más adultos egresados de esta telesecundaria que realizan lo que nosotros llamamos en la investigación labores socialmente relevantes. Tenemos médicos, abogados, maestros, pero además tenemos promotores de proyectos de desarrollo. Es decir, tenemos todo un grupo de exalumnos que conformaron una agencia de desarrollo rural, fíjate, y han echado a andar proyectos para reactivar la economía en la región. Tenemos también, y eso es muy importante, una chica intérprete en procuración de justicia. Cuando certificaron a varios jóvenes, se vinieron a Puebla que los certificaran, del mismo pueblo y de la misma escuela había 5 jóvenes. Y la primera mujer que hizo una interpretación en procuración de justicia en lengua náhuatl es egresada de esta telesecundaria, ¿no? También hay otro tipo de profesionistas, hay locutores y videastas. Yo voy a dar un dato importante. La festividad del Día de Muertos es considerada por la UNESCO como patrimonio cultural, ¿verdad? La persona que coadyuvó para la investigación es egresado de esta telesecundaria, ¿sí? Tenemos una radio comunitaria que está encabezada por egresados de esta telesecundaria. Algunos son profesionistas, pero otros no. Tenemos también a funcionarios, autoridades locales. El juez indígena de la región de Cuetzalan es egresado de esta telesecundaria. Tenemos promotores ambientales. En el 2015 esta escuela ganó el premio al mérito ecológico a nivel nacional por sus proyectos escolares. Y tenemos muchos líderes de organizaciones de la sociedad civil. Pues grandes frutos, sí, grandes frutos. Realmente lo interesante y por lo cual estamos aquí es para difundir ese reconocimiento, ese trabajo. Y también, maestra, las investigaciones pues siempre se basan en una teoría. Exactamente. ¿No? ¿En qué teoría se basó su investigación? Pues mira, el libro precisamente, ¿verdad?, lleva como nombre Educación Indígena y Resiliencia.
La teoría o el enfoque que dio argumento a toda esta investigación fue precisamente el de la resiliencia. Y ya se había comentado que la resiliencia es un proceso que lo desarrollan las personas que viven constantemente en la adversidad, sí, pero que logran superar la adversidad, no solamente para sobrevivir, sino que salen fortalecidos de esa situación adversa. El enfoque sistémico de la resiliencia tiene tres dimensiones. El yo soy, que en estos jóvenes se tradujo en una autovaloración positiva de su ser indígena, en la autonomía con la cual eligieron su proyecto de vida y precisamente en ese sentido de propósito y futuro, de decir, si no soy profesionista, también puedo hacer esta otra labor socialmente relevante. El otro ámbito de la resiliencia es precisamente el yo tengo. Y todas las personas tenemos una familia y cuando somos estudiantes tenemos una escuela. Entonces, aquí en esta investigación, los factores que se tomaron en cuenta fueron los escolares. El yo tengo una escuela que me permite salir adelante. Y por último, el yo puedo, ¿no? Salir fortalecido y decir yo puedo realizar mi proyecto de vida. Esa es la teoría. Con estos tres factores, el yo soy, yo tengo, yo puedo, bueno, pues se ve un futuro promisorio y eso fueron los ejemplos que ya nos mencionabas acerca de estos estudiantes, estos chicos que son egresados de esta telesecundaria. Y bueno, a manera de conclusión, es importante concluir, darle un enfoque, cerrar de buena manera para dejar constancia de todo lo que se ha hecho y se hizo en este lugar. Sí, Gaby, mira, lo importante de una investigación es precisamente que pueda arrojar luz, arrojar argumentos, elementos, para que puedan ser retomados y sean de utilidad, ¿no? Porque una investigación que está en un libro y que nadie va a leer el libro y que no sabemos en qué paró, ahí bueno, pues no trasciende, claro, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Bueno, número uno, primero encontramos que las escuelas indígenas tienen muchísimo potencial, pero que desafortunadamente queremos que encajen en los mismos estándares de las escuelas no indígenas. Si las escuelas indígenas se les da su valor como escuela indígena, pues los resultados van a ser útiles para esta población. Una primera conclusión es que la educación que se tiene que promover en las escuelas indígenas, como en Tetsizilin, un ejemplo, es que hay constancia de la enorme brecha entre las acciones que se impulsan en la telesecundaria Tetsizilin con otras escuelas de la región. ¿Qué se hace en Tetsizilin? Se hace una educación culturalmente pertinente, es decir, que respeta la identidad social y cultural de los alumnos. Las otras escuelas, bueno, pues tratan más bien como de, sí respetan tu identidad, pero tienes que aprender español, o sea, dan mayor valor a los contenidos occidentales. Entonces, es una primera conclusión. Otra segunda conclusión es que una escuela es el reflejo de la identidad social y colectiva de su pueblo. En ese sentido, San Miguel Tzinacapan es un pueblo con una identidad muy vigorosa y con una dinámica social bastante activa. Bueno, otra conclusión es que la pertinencia es una condición indispensable para lograr una educación de calidad, ¿sí? La pertinencia es una cualidad que acompaña a un proceso educativo que parte de reconocer social y culturalmente a sus estudiantes y por lo tanto a sus necesidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, la pertinencia tiene que ir acompañada a la calidad. Otra conclusión es que los egresados que desarrollaron
labores socialmente relevantes, que son estas que te decía, no es que sean profesionistas, sino que realizan otro tipo de labor, fíjate, rompen con varios paradigmas y estereotipos, entre ellos el que solo cuando eres profesionista y solo por la vía de la escuela logras el éxito personal. Entonces aquí vimos que aunque no tengan la universidad, hay gentes que están dando testimonio de proyecto de vida exitoso. Por supuesto, gente exitosa, queremos felicitarla y sobre todo tener Gaby. Estos resultados que nos sirvan, que sean de ayuda. Hay que revisar esta tesis. Le agradecemos muchísimo, doctora María del Corán Morales Espinosa, que nos haya acompañado en este programa y sobre todo también felicitarla por este reconocimiento, esta tesis del COMIE en el bienio 2012, que fue galardonada y fue premiada. Muchísimas gracias. A ti, Gaby, pues muchísimas gracias. Gracias. Esto fue de la A a la Z. Antes quisiera darle las gracias también a mi compañera Alejandra Varela García, intérprete en lengua de señas mexicanas, que nos acompañó esta mañana. Soy Gaby Huerta, que tengan buen fin de semana. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.